Y yo quiero hablar de un tema que compartí en la Prida el otro día un poquito y hoy quiero hablar de eso y tal vez hacer un énfasis mayor. Ustedes saben que nuestra vida cristiana se nutre de tantas cosas. Por ejemplo, de este lindo culto que hoy tenemos, se nutre de la oración, se nutre de la lectura de la palabra de Dios, pero también se nutre de frases bíblicas que nosotros aprendemos de memoria y que de repente cuando la necesitamos, ahí está en nuestra cabeza. Y eso nos vuelve el ánimo muchas veces y eso nos alegra, nos alienta y entonces la tenemos ahí siempre, siempre. Yo voy a leer 4 frases que ustedes la recontra saben. Seguramente cuando yo las repita la van a tener, van a recordarlas con mucha claridad. Una de nuestras frases favoritas como cristianos es esta que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13, esa la sabemos hasta con la cita bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y es así porque el Señor es un Dios grande y misericordioso, amoroso, compasivo, y además de eso nos fortalece cuando necesitamos la fortaleza del Señor. Otra frase que hemos aprendido es esta que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Y qué mejor para un cristiano que tener un Señor que no ha cambiado a través de los siglos? Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Él no cambia, su amor no cambia, su misericordia no cambia, su oído está siempre atento a nuestro clamor, a nuestra angustia, a nuestra necesidad. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Una tercera frase dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Aunque tenga solamente un pan duro en mi casa, yo puedo decir que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando este texto se escribió, no solamente se piensa en el pan, en la comida. Se piensa en que con el Señor estamos completos. Y aunque pudiéramos tener hambre en algún momento, si el Señor está con nosotros, lo tenemos a Él, nada me falta. Con alegría y con gozo voy a pasar necesidades porque sé que el Señor está conmigo y Él está mirándome y Él no me va a dejar. Y si Él no me deja, entonces yo sé que nada me va a faltar. Y si no es hoy, mañana va a suplir mi necesidad. Lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia y yo sé que muchos de ustedes, tal vez todos en algún momento, lo han vivido. ¿Es así? Hemos pasado necesidades, hemos pasado enfermedades. Cuando recién nos casamos con Sabina, hace 38 años, me quedé sin trabajo. Alquilábamos y se terminaba el arroz, el fideo, el aceite. Y un hombre de Dios, el dueño de la casa donde vivíamos, nos dijo: quiero ir a mariscar, ¿me acompañás? Y bueno, no tenía trabajo, fuimos. Y ese día sacamos tantos mariscos del mar que trajimos varias bolsas llenas, que luego ellos eran muy expertos en esto, entonces le enseñaron a Sabina cómo podía cocinarlo, cómo podía preservarlo y cómo eso podría servir de alimento. Y así Sabina le ayudó y nos dieron una fuente y le dieron varias recetas. Más de 2 meses, hermanos.
literalmente más de 2 meses. Sopa de marisco, arroz con marisco, entradas y todas esas cosas ricas que tiene el marisco fueron nuestro sustento por más de 2 meses. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y una última frase, y esta le gusta mucho a los jóvenes, pero también a nosotros, ¿por qué no? Esta última frase dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él lo hace. Cuando tenemos 20, 18, 24, 25 y estamos mirando quién será la chica, quién será el chico que Dios tiene para mí, entonces empezamos a leer ese texto todos los días. Y el texto va a decir: deleítate en el Señor, sé fiel al Señor, vení a los cultos de oración, alegrate con los hermanos, pensá más en el Señor, deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Conmigo lo hizo y con tantos acá, ¿no? Y otros estarán esperando, y claro, los tiempos son de Dios. He dicho 4 frases que podría mencionar muchas más, y alguna más usted tiene en su mente, en su cabeza, y se acordará y dirá: sí, yo sé esta y aquella. Pero ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos presenta la Escritura. La Escritura nos presenta a un Dios creativo, a un Dios que crea, a un Dios que sustenta, a un Dios que gobierna, a un Dios soberano. En Daniel 2:21 dice: lo que pasa en el mundo está bajo su control. Él quita y pone reyes. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. Ese es el Dios de la Biblia. Y esa visión nos da la perspectiva correcta de que todo cuanto sucede, incluso las tribulaciones y sufrimientos, cuando Dios es soberano sobre mi aflicción, entonces habrá esperanza. Cuando confiamos en un Dios que controla y ordena todo, entonces podremos interpretar el sufrimiento como parte del plan de Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando estamos sufriendo alguna necesidad, alguna angustia, alguna situación no deseada, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas, entonces podemos decir: Él está en control, ya va a pasar esto, Él me va a dar la fuerza, me va a dar las fuerzas para superar esto. Varias veces le he escuchado a nuestra hermana Teresa, la nena. Yo le pregunto: ¿cómo estás, nena? A veces cuando la he ido a buscar a su casa, o cuando la encuentro, cuando la llamo para algo. Y aquí estamos, nene, me dice. Mis huesos me duelen por acá y por allá. Mi cuerpo está hecho bolsa, pero gloria a Dios porque Él me tiene todavía acá. Para algo me debe querer. Y gloria a Dios. Y esa es la nena, una mujer ya de cerca de 80, me parece, por ahí. Debe estar pegándole en el palo. Pero bueno, entonces, si es más joven, discúlpame, nena, ahí te vi. Entonces, a veces tenemos que entender el propósito que tiene Dios con nosotros. Con frecuencia encontramos hermanos que nos comparten situaciones de su vida, situaciones que no se pueden modificar, que no está en sus manos cambiarla y que tienen que convivir con eso. Y pregunto acá: ¿cuál es esa situación en tu vida que no podés modificar? Que quisieras que fuera diferente,
y que viene a ser como una carga, como una prueba, como una situación difícil de resolver y que lo has intentado y aún le has clamado a Dios, pero ahí está, molestando. ¿Verdad que más de una vez vivimos situaciones así? ¿Verdad que en la vida cristiana uno, como dije al principio, todo lo puede en Cristo porque Él nos fortalece, pero a veces no es fácil vivir todos los días y cada tanto tenemos alguna situación que viene a recordarnos que somos humanos y que no podemos salir adelante porque ahí hay un problema que no se resuelve. Por eso yo tenía 2 títulos para ponerle a esta predicación. Me dijeron que uno era muy negativo, así que lo cambié. El que había puesto, pero olvídense, se los digo, pero olvídense. El primer título era Cuando Dios te dice que no. Sabina me dijo, Juan, eso es muy negativo. Entonces lo cambié y le puse este título. Conviviendo con un aguijón. Conviviendo con un aguijón. ¿Y qué es eso? Me preguntarán ustedes. Muchos ya lo saben, quizás algunos no, pero esta situación le pasó al mismísimo apóstol Pablo. El mismo que escribió estas frases que yo les dije, en algún momento de su vida tuvo que lidiar con un aguijón, con un problema que no podía resolver. Y aquí entonces yo le invito a abrir sus Biblias, o que lo pondrán por ahí, y ahí la vamos a tener más claro. Estas palabras que él dijo cuando vivía y convivía con una situación compleja, que estaba más allá de él, a pesar de todo lo que él fue, a pesar de ser de los grandes hombres de Dios, que viajó sin cesar, que escribió tantas cartas en la Biblia, que hablaba en lenguas, por ejemplo, y que plantaba iglesias y que formaba líderes y que dejaba pastores en donde él estaba, y que uno lo mira en la Biblia y dice, este hombre era un gigante del Señor. Sin embargo, miren lo que él va a decir en un momento de su vida. 2 Corintios, dije capítulo 12, voy a leer y esa va a ser la base de esta reflexión. Capítulo 12, versículos 7 al 10. Y doy, ¿lo buscaron? ¿Ya lo están poniendo por ahí? Bueno, dice así, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Tremendas palabras. Y de estos versículos hay 3 aspectos que yo quiero analizar junto con ustedes y que los invito a reflexionar. En primer lugar, vamos a decir que él tenía un aguijón, tenía un problema, tenía algo que lo afligía,
algo que lo molestaba, algo que no lo dejaba ser libre como a nosotros, como a muchos. Y lo primero que yo quiero que revisemos y miremos es que él reconoce que era un ataque del enemigo permitido por Dios. ¿Y cómo es eso que el enemigo puede atacarnos? ¿Y cómo es eso de que Dios lo puede permitir? Suena fuerte eso. Sin embargo, el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite es porque tiene un propósito. Y con Pablo lo tenía. Ahora, no todos los aguijones son permitidos por el Señor dejando que Satanás nos abofetee. No. Aquí hay que diferenciar. A veces hay un aguijón que Dios lo permite, a veces. Y a veces Dios lo resuelve y a veces, como a Pablo le dijo, Pablo, tranquilo, quédate ahí, seguí adelante, bástate mi gracia. Porque hermanos, hay situaciones que vivimos que no tienen que ver con eso, yo quiero dejarlo bien claro. Por ejemplo, si estamos en pecado y las cosas no nos van bien porque estamos desobedeciendo al Señor y nos pasan cosas y todo mal en la vida, como algunos dicen, todo mal, no pensemos que ese es un aguijón que el Señor ha permitido para algo, sino simplemente es por mi desobediencia al Señor. ¿Se entiende? Pero a veces, como a Pablo dijo que este era un mensajero de Satanás. Era una situación o una condición que lo doblegaba y lo afligía. No era que simplemente Pablo la llevaba tranquilo. Era algo que lo molestaba mucho. Después lo vamos a entender. Y los creyentes, nosotros los cristianos, nos podemos identificar claramente con eso. ¿Cuántos hermanos vivimos situaciones parecidas? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese aguijón, nuestro aguijón, que nos doblega y nos aflige. Y permítanme, con mucho respeto, voy a mencionar a mi amigo Abraham, que no todos lo conocen. Abraham, la vida que él lleva es muy parecida a la de nuestro hermano que hoy no está, nuestro hermano Flandes. A nuestro hermano Flandes, por el tema de la diabetes, lo operaron y le cortaron una pierna y él anda con una pierna ortopédica que justamente hoy no está con nosotros porque el muñón, el final que tiene y que apoya en esa ortopédica le está doliendo, le está molestando y tuvo que quedarse en su casa. Y a Abraham le ha pasado algo similar y ha sufrido y la ha pasado mal por eso. En alguna ocasión lo hemos visitado y lo hemos visto y bueno, no es fácil, hermano, cuando nos pasan cosas así, ¿verdad que cuesta sobrellevarlo? Cuesta y no lo podemos modificar. Es algo que tenemos que aprender a aceptar y pensar que Dios tiene un propósito, a pesar de eso Él tiene un propósito. Entonces, puede ser una enfermedad, también puede ser un tiempo de escasez, puede ser algunos temores y algunos traumas que traemos de la vida. Yo he conversado con bastantes personas que en algún momento nos dicen, yo cuando fui chico viví esto y aquello y no lo puedo superar. Situaciones feas. Ustedes pueden imaginarse muchas cosas. Y verdad que vivir con un trauma, a veces cuando crecemos,
se nos complica más porque de repente aparece una esquizofrenia, un desequilibrio, una situación incontrolable. Y estamos allí, y estamos viviendo esa situación. Y si no nos apegamos al Señor y si no buscamos al Señor, se hace muy difícil. Pero con la ayuda de Dios podemos sobrellevarlo. En el caso de Pablo, y este es el segundo punto, ese aguijón tenía un propósito. En primer lugar, Pablo reconoce que era un aguijón, un mensajero de Satanás, que Dios lo permitía, que el diablo lo esté ahí molestando. Dios lo permitía porque tenía un propósito con Pablo. Y él mismo lo menciona. ¿Y cuál era ese propósito? Se fijan que cuando leímos el texto decía, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, ¿verdad que a veces cuando algo nos va bien en la vida, cuando mi profesión hace que yo progrese o mi oficio hace que yo avance, de repente aparece ese pensamiento en mi vida de que, bueno, al Señor es bueno, nos sirve y todo lo demás, pero Él deja de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo empezamos a desplazar al Señor. Y entonces ya creemos que somos autosuficientes y creemos que podemos hacer todo lo que queremos y nada nos va a pasar. Y entonces cuando eso de repente el Señor permite un aguijón y ahí quedamos tambaleando. En el caso de Pablo, Pablo dice, para que no me enaltezca sobremanera. Y él menciona una experiencia espiritual extraordinaria que solamente la vivió él. No hay registro en la Escritura de otra experiencia espiritual extraordinaria. Él va a decir, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, la cosa es que el Espíritu me llevó hasta el tercer cielo. Y ahí es que nosotros decimos, hay 3 cielos. Y él no sabe explicar porque inclusive dice palabras que escuchó que no pueden ser mencionadas. O sea, su experiencia espiritual fue tremenda, tremenda, tremenda de grande. Y probablemente el Señor dijo, Pablo, después de esta experiencia, si no lo controlo, se va a creer que él es superior a todos los demás. Esto me recuerda a algunos músicos famosos que tenemos en nuestra vida cristiana y que nos han bendecido tanto, pero que de repente leemos por ahí un artículo y nos dice que como que ya él tiene una nueva interpretación de la Escritura y puede ir para acá o para allá y ya no necesita estar tan sujeto a lo que nosotros conocemos y entendemos. ¿Y cuántas veces, hermanos? Porque tenemos un buen trabajo y la plata nos alcanza y por ahí hasta nos sobra y podemos cambiar el vehículo y podemos volver a cambiarlo y podemos comprar otro y podemos hacer tantas cosas, vamos dejando al Señor en un segundo plano. Y entonces, si eso nos pasa, estamos corriendo el riesgo de que nos podamos envanecer. Ese era el riesgo que el mismo apóstol Pablo tenía y él lo reconoció. Para que no me envanezca sobremanera, para que no me crea yo que por el título que tengo, por la experiencia que tuve, me puedo agrandar. ¿Conocen personas agrandadas? ¿Verdad que sí? Que el Señor nunca nos permita que nos agrandemos. Que siempre podamos decir, como el apóstol Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque en nuestras debilidades
es donde se perfecciona el Señor. En nuestras debilidades es donde Él encuentra terreno fértil para hacernos sus hijos, como Él quiere hacernos, más parecido a Cristo. Entonces, si hablamos de este aguijón, hablamos de que había un propósito. Y si, hermano, por ahí hay una situación, hay una prueba, hay una complicación en tu vida que Dios la ha permitido, pensá que por ahí hay un propósito que Dios tiene con tu vida. De ninguna manera es para detenernos. Y cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en Mirta, porque quiero ser práctico. Mirta ha perdido la visión, no sé si en un 70, 80, no sé cuánto, pero un ojo quedó ciego y con el otro le cuesta. Pero eso la ha detenido a ella para seguir siendo fiel al Señor. ¿Verdad que no? La vemos siempre. Y ahí lucha, y ahí está. Y pide ayuda. Y a veces le ayudamos y a veces no. Pero hermanos, Mirta, el hermano Flandes y tantos otros que sufren con alguna angustia, no ha sido un motivo para alejarse de Dios, para dejar de venir a los cultos, para dejar de creer que, bueno, yo también puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. ¿Han escuchado por ahí personas que se atreven a decir eso? Total, yo tengo mi propia comunión con el Señor. Total, yo puedo vivir igual una vida cristiana así. ¿Quién dijo que era un requisito estar en la iglesia? Hermanos, es lo que más nos conviene, tener comunión con los demás. Es lo que más nos conviene, porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Fuera de la iglesia corremos riesgo, corremos serios riesgos. Pero ¿saben qué? Miren, a veces podemos estar bien y hay gente que le va re bien cuando no viene a la iglesia, en apariencia, solo en apariencia, pero a veces están muy vacías por dentro. Dije que en primer lugar, ese aguijón de Pablo era un mensajero de Satanás permitido por el Señor para que Pablo no se agrande. En segundo lugar, dije que ese aguijón tenía un propósito de Dios con él. Y en tercer lugar, quiero decir que algo que nos puede pasar a nosotros con frecuencia es que cuando tenemos un problema y una situación que no podemos cambiar, que no podemos modificar, a veces pensamos que Dios no nos escucha. Oro y oro y oro y clamo y le he pedido tanto al Señor y parece que el Señor no me escucha. Sin embargo, el apóstol Pablo dice acá que él 3 veces le pidió al Señor, 3 veces le pidió al Señor, y cuando digo 3 veces, por ahí Pablo se quedó corto, puso un número simbólico, capaz que muchas veces como nosotros le hemos pedido al Señor, Señor, modifica esto, Señor, sáname de esto, Señor, resuélveme este problema, Señor, mirá lo que me pasa, Señor, ¿no me escuchás? Pero cuando hay un propósito de Dios, Dios siempre escucha y siempre responde. A Pablo le respondió. Lo que pasa es que la respuesta que le dio a Pablo el Señor fue un no. Por eso era mi título al principio. El Señor le dijo, mira, Pablo, yo sé que tenés un problema de salud, yo sé que tenés un problema serio, pero ¿sabes qué? Yo así te quiero usar. Así quiero que prediques mi palabra, así quiero hacerte brillar, porque de otra manera puede que te agrandes. Entonces, así es suficiente. Bástate mi gracia, pero deja tu vida en las manos del Señor. No reniegues con el Señor por lo que te está pasando, sino deja en las manos del Señor y seguí avanzando. A Pablo le dijo eso y Pablo lo entendió. Y como dije al principio, hermanos y amigos, si hay amigos acá que nos visitan, el apóstol Pablo, lejos de pensar que eso lo estaba limitando, lejos de pensar eso,
él siguió adelante. Él fue un gran cristiano. Él predicó, enseñó, formó, escribió. Y si yo, digamos, yo estuve un poco investigando ahí, y usted, aunque Pablo no dice cuál era su problema, pero sí, y si alguien me ayuda ahí para que lo vean todos ustedes, en Gálatas 4:13 Pablo da una indicación que podría ser el problema que él tenía. En Gálatas 4:13, no está ahí, se los voy a leer. Gálatas 4:13 escribe unas palabras muy sentidas en su corazón y entonces quizás por ahí podemos entender cómo era la situación de él. Dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que él llegó a predicarle a los Gálatas y que tenía un problema de salud. Él no estaba sano. Él tenía algo que lo angustiaba y que lo molestaba. Pero además, a pesar de eso, él llegó y predicó y les habló a los Gálatas. No hicieron mucho caso porque la carta los tiene que reprender un poco después. Pero cuando él llegó, dice: hermanos, cuando llegué con mi enfermedad a cuestas a hablarles del Evangelio, no me rechazaron, gracias a Dios. Me recibieron como a un ángel, me recibieron como si recibieran al Señor. Pero además de eso, ¿saben lo que yo veo en ustedes? Es que si hubiesen podido sacarse sus ojos, me los hubiesen dado. Es decir, yo me imagino en ese cuadro que él tenía un problema en la vista. Quizás no es ese, pero bueno, es lo que él sugiere ahí. Y era tanto el amor de la gente que lo escuchaba que me imagino, yo no sé si Pablo andaría con los ojos rojos como a veces nosotros andábamos, si es que se le caían, no sé, como cuando tenemos conjuntivitis, ¿se imaginan eso? O como andamos con mucho dolor en las vistas, o cuando estamos cortos de vista, como ahora yo estoy y como, qué sé yo, muchos de ustedes están, nos sacamos los lentes y no podemos ver lo que dice la Biblia. Pero a pesar de eso, Pablo llegó y les habló. Y los hermanos no miraron su dificultad, no miraron sus limitaciones. Lo aceptaron, lo recibieron, lo escucharon y fueron bendecidos del Señor por el testimonio y por la palabra de Pablo. Es decir, hermanos, la vida cristiana es así. La vida cristiana tiene sus cosas. La vida cristiana trae sus dificultades. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo leía y estudiaba esta palabra, digo, tengo que reinterpretar este texto, porque cuando leí por años ese texto que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si uno lo lee livianamente parece que Pablo mismo que lo escribió se sentía como un superhéroe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que puedo pasar por encima de todo, nada me detiene, soy un gigante. Pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene más que ver como Dios nos fortalece, como Cristo nos fortalece justamente cuando estamos pasando dificultades y Él nos da la fuerza. Amén. Cuando estamos enfermos y no podemos y los remedios no actúan, pero el Señor viene y me fortalece, entonces yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todavía estoy de pie, sigo adelante. Cuando nos pasan cosas que no podemos modificar,
también podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a concluir con una historia que escuché hace poquito. Un chiquito de 14 años. Él, hijo de una familia, de un matrimonio, una hermana, el padre, abusador, peleador, bebedor, pero cristiano. ¿Conocen bebedores cristianos ustedes? Este era uno de esos, bebedor. Y cuando bebía demasiado, se ponía violento. A algunos les da por reírse y hacer chistes. Este se ponía violento. Y le pegaba a la señora y le pegaba a los nenes. Entonces ella, con buen criterio, un día reclamó a las autoridades y dijo: yo no puedo seguir así. Mi marido se bebe y se termina el buen esposo. Se separó esta señora. Y con los años rehizo su vida y se volvió a casar con un hombre bueno, un hombre cariñoso y afectivo. Tuvieron 2 hijos más. Sin embargo, este chiquito, que era así cuando se separó el matrimonio, fue creciendo. Llegó a los 14 años y en un momento de su vida se tomó muchas pastillas para suicidarse. Cuando hablan con él y le preguntan ¿por qué? ¿Qué pasó? Si tenés un hogar, si tenés un nuevo papá, tenés un hermanito, tenés una familia, van a la iglesia, son cristianos, ¿qué pasó? Este chico dice: lo que yo no entiendo es por qué no tengo un papá que me venga a abrazar. Yo lo extraño, yo sé que es malo y hay restricción porque la última vez me quiso pegar, pero yo no entiendo por qué él no cambia, por qué él no es diferente. Yo necesito a ese padre presente, el otro no es mi papá. Y no soporto más, por eso me quise suicidar. Situaciones extremas que no podemos modificar. Esta familia es de una iglesia hermana. Son cosas que nos pasan. Son cosas que le puede pasar a más de uno de ustedes. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay cosas que no podemos modificar? Él no puede modificar eso porque su mamá ya se casó de vuelta, ya tiene otra familia. Y ahí lo fueron a aconsejar. Y ahí lo ayudaron y lo están ayudando. Y le están diciendo: todo lo podés en Cristo que te fortalece. Tal vez no vas a poder cambiar esta situación, pero sí vas a tener la fortaleza del Señor para seguir adelante. Y esa situación traumática que te pasó no va a ser un impedimento para que seas un buen hijo de Dios. Y yo espero que eso suceda y que un día me cuenten y me digan: él superó esto y el Señor le ayudó a resolverlo. ¿Verdad, hermanos, que hay cosas que el Señor nos ayuda a resolverlas, otras que no? La Biblia no nos dice que Pablo recuperó su salud. La Biblia no nos dice que ese aguijón fue quitado de él. La Biblia nos dice que Pablo fue un vencedor porque su fe estaba puesta en el Señor y que en la debilidad que él tenía, el Señor lo fortalecía y perfeccionaba su vida y lo hizo un gran hombre de Dios. De manera que nada te limite, hermano, amigo, joven. El Señor nos puede hacer más que vencedores si ponemos esa carga en sus manos. Amén. Y también el Señor lo puede resolver. Imagínense, ustedes conocen la historia de Job, un gran hombre de Dios, un hombre fiel a Dios. Y el diablo le dijo: claro, ¿cómo no va a ser fiel Job? Le dijo a Dios: si Job lo bendecís, tiene un lindo campo, tiene una hermosa familia, tiene muchos animales,
está chocho de la vida. Por eso no se vuelve contra ti. Y Dios le dijo, mira, Job es un hombre justo. Sí, muy justo será, pero dámelo un rato que yo lo tenga, le dijo el diablo, a ver dónde llega el justo. Y Dios aceptó esa apuesta, entre comillas, y le dijo, dale, ahí está, no lo mates, pero haz lo que quieras, vas a ver que él va a perseverar y va a mantenerse en su fe. Y ustedes saben todo lo que le pasó a Job. Se enfermó, se llenó de su cuerpo de sarna, se rascaba todo el día y toda la noche, sangraba su cuerpo. Se le murió su mujer, se le murieron sus hijos, se le murió el ganado, perdió todo lo que tenía y quedó en la pobreza, Job. Y sus amigos encima se mofaban de él. Eran como un aguijón también que le decían, mirá, ¿dónde está tu Dios, Job? Si vos decís que Él es tan bueno. Lo único que él atinaba a decir era esto: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Yo no sé cuál es tu situación, con qué aguijón estás luchando. Y por ahí no entendés lo que pasa ni el porqué de las cosas. Pero nunca te rebeles contra el Señor. Por lo menos atiná a decir: yo sé que mi Redentor vive. Y Él está y va a estar siempre. La historia dice que finalmente Job fue restaurado por el Señor, que Dios le devolvió su campo, sus animales, le dio una nueva familia, lo sanó y él murió de viejo. En el caso de Job, ese aguijón no permaneció siempre. El Señor resolvió su problema. Sea una o sea la otra, sea que Dios lo resuelva o sea que Él lo permite para que vos busques más al Señor, yo te invito a que nunca dejes de servir a Dios, que nunca nos alejemos del Señor por situaciones que no pasan. Les invito a ponerse en pie. Y le invito a que oremos y a que oren y que le entregues tu carga al Señor. Yo no sé cuál es. ¿Será un hijo, una hija rebelde que no te deja en paz y te molesta? ¿Será una enfermedad? ¿Será una situación que no podés cambiar? Sea lo que fuera, entregásela al Señor, pero más que nunca, tomate de la mano de Dios. Orá, te invito a que ores. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, amado Dios, que han venido a escuchar tu palabra y tu palabra hoy nos enseña que por ahí tenemos que vivir situaciones adversas, pero no importa, cuando estamos contigo podemos decir que somos más que vencedores. Podemos decir que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Podemos decir que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Podemos decir que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no importa las circunstancias que nos toque vivir, tú estás con nosotros, Señor, y vas a estar todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, recibe la oración de mi hermano que está entregando su carga. Recibe, Señor, el clamor y atiende a su ruego. Tú siempre has sido un Dios que respondes. A veces no es la respuesta que esperamos, pero es la mejor. Siempre tendrás la mejor respuesta para nuestra vida. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.